Santa Rita de Casia. Una mujer que nació para sufrir y para sanar. ¿Alguna vez has sentido que todo en la vida parece estar en tu contra, pero que aún así hay una fuerza que te empuja a seguir? Déjame contarte la historia de una mujer que lo perdió todo, pero que encontró en Dios lo imposible. Una mujer que no buscó grandeza ni milagros, pero que terminó convirtiéndose en la abogada de los casos desesperados. Su nombre es Rita. Santa Rita de Casia. Y su vida no fue un cuento de hadas, fue un camino de espinas, silencios y lágrimas. Pero también de amor, fe y milagros que el cielo jamás olvidará. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar, podría cambiar tu forma de ver el dolor y la esperanza. La historia comienza en Roccaporena, Italia, un pequeño pueblo escondido entre montañas, allá por el año 1381. Rita nació en un humilde hogar, hija de dos campesinos ya mayores que la tuvieron como un verdadero regalo de Dios. Desde pequeña, era distinta, mientras otros niños jugaban, ella hablaba con Dios. Mientras otros se quejaban, ella sonreía y ofrecía sus penas al cielo. Un día, mientras dormía en su cuna en el campo donde sus padres trabajaban, un enjambre de abejas blancas la rodeó. Pero no la picaron. No lloró. Las abejas entraban y salían de su boca, como si el cielo ya estuviera dejando una señal. Los campesinos que vieron aquello quedaron sin palabras. Los años pasaron, y la pequeña Rita creció con un solo deseo en su corazón, consagrarse a Dios. Quería entrar a un convento. Quería amar solo a Jesús. Pero no todo sueño piadoso se cumple sin cruz. A pesar de su deseo de ser monja, Rita obedeció la voluntad de sus padres. En aquellos tiempos, la palabra de los padres era ley, y ellos ya ancianos, deseaban verla casada, protegida y acompañada. Así fue como, con apenas 12 años, Rita fue entregada en matrimonio a Paolo Mancini, un hombre impulsivo, violento, y con enemigos. La dulzura de Rita contrastaba con el carácter agresivo de su esposo. Muchos se preguntaban: ¿cómo puede esa joven soportar una vida así, sin quejarse? Pero ella, nunca alzó la voz. Cada golpe de desprecio, lo convertía en oración. Cada palabra hiriente, la transformaba en silencio ofrecido al cielo. No porque fuera débil, sino porque su fuerza venía de lo alto. Tuvieron 2 hijos varones. Rita los amó con todo su corazón, pero temía que, al crecer, absorbieran la violencia de su padre. Y sus temores no tardaron en cumplirse. Una noche, mientras Rita rezaba en casa, unos golpes desesperados en la puerta anunciaron la tragedia. Su esposo había sido asesinado por enemigos del pueblo. Lo habían emboscado, dejando su cuerpo en un callejón. Y entonces, la mujer que ya había soportado desprecios, humillaciones y golpes, se quedó viuda. Sola con 2 hijos. Y con un miedo terrible, que ellos buscaran venganza. Porque lo que venía, era una prueba aún más difícil. Rita sabía lo que significaba crecer con odio en el corazón. Sabía que si sus hijos se vengaban por la muerte de su padre, sus almas se perderían. Y por más que intentó inculcarles el perdón, los corazones de los jóvenes ya estaban manchados de rabia. Mamá, no podemos dejar que quede impune. Nos vengaremos. Nos lo prometimos. Rita cayó de rodillas cada noche, rogando a Dios con una fuerza desesperada. Señor, antes de que mis hijos derramen sangre, llévalos contigo si es tu voluntad. Pero no dejes que mueran en pecado. Y entonces, ocurrió el milagro más doloroso de su vida. Uno tras otro, los jóvenes enfermaron gravemente. Rita los cuidó, los sostuvo, los abrazó hasta el último aliento. Ambos murieron, pero con el corazón limpio, sin haber cometido venganza. ¿Qué madre podría soportar tanto dolor, y aún así seguir creyendo? Rita lo hizo. Porque su fe no dependía de la vida, sino de Dios. Viuda. Sin hijos. Sola. Pero con el corazón más fuerte que nunca.
Rita volvió a su primer amor, Jesús. Decidió que ya nada la detendría. Volvería a su sueño de infancia, entrar al convento. Pero cuando tocó las puertas del monasterio, la rechazaron. Has sido esposa, madre. No puedes ser monja. Los muros del convento se cerraron ante ella. Pero no sabía que Dios tenía otro plan. Uno más alto. Uno imposible. Rechazada por las monjas. Ignorada por la comunidad. Sola en el mundo. Cualquiera habría perdido la fe. Pero Rita nunca dudó. Durante días, se quedó orando afuera del convento de las Agustinas en Casia. No pedía explicaciones, pedía oportunidad. Señor, si tú quieres que entre, abre tú las puertas que los hombres me cierran. Y entonces, ocurrió el milagro más misterioso de su vida. Una madrugada, las religiosas encontraron a Rita dentro del convento. Aunque todas las puertas seguían cerradas con llave desde la noche anterior. Nadie entendía cómo había entrado. Algunas decían que ángeles la habían llevado. Otras, que era una señal divina. Las monjas, sorprendidas por la forma en que Dios la había introducido, entendieron que ella no era una mujer común, era una elegida. Finalmente, le abrieron las puertas del corazón y del hábito. Rita se convirtió en hermana agustina. Pero, su vida dentro del convento no fue un descanso. Dios tenía preparada una cruz aún más alta. Una que la uniría profundamente al dolor de Cristo. Porque cuando una mujer está dispuesta a amar hasta el final, también debe estar dispuesta a sufrir por amor. Y así comenzó la etapa más santa, y más dolorosa, de su vida. La vida en el convento no fue un refugio, fue una extensión del Calvario. Rita se entregó por completo a la oración, el ayuno y la penitencia. Dormía poco, comía casi nada, y dedicaba sus días y noches a contemplar la pasión de Cristo. Un día, mientras oraba frente a un crucifijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo: Señor, hazme partícipe de tu sufrimiento. Permíteme sentir, aunque sea una chispa de lo que tú viviste en la cruz. Y entonces, el milagro sucedió. Una espina de la corona de Cristo se desprendió mística y milagrosamente del crucifijo. Y se clavó en su frente. Desde aquel día, una profunda y dolorosa llaga se abrió en su cabeza. No sanaba. Supuraba. Y despedía un olor tan penetrante, que la obligaron a vivir apartada de las demás monjas. Pero ella nunca se quejó. Nunca pidió que se la quitaran. Esa llaga era su tesoro. Su comunión íntima con el Salvador crucificado. Durante 15 años vivió con ese dolor. Y cada punzada le recordaba que su amor por Cristo no era de palabras, sino de sangre. Su celda se convirtió en un santuario. Y quienes la visitaban, no encontraban a una mujer sufriente, sino a una alma radiante, que hablaba de perdón, esperanza, y milagros. Porque sí, los milagros aún no habían terminado. Faltaba uno más. Uno que llegaría, justo antes de su muerte. El tiempo pasó, y el cuerpo de Rita comenzó a desgastarse. Su salud se quebró lentamente. Sus huesos dolían, la fiebre no cesaba, y la llaga de su frente ardía día y noche. Las hermanas pensaban que Rita ya no resistiría mucho más. Y tenían razón. Se acercaba su partida. Pero aún faltaba un último milagro. Era pleno invierno. La tierra estaba cubierta de nieve. Todo estaba congelado. Nada florecía. Una de las religiosas, queriendo alegrarla, le preguntó: «Hermana Rita, ¿deseas algo antes de morir?». Ella sonrió con debilidad, pero con una luz en sus ojos. «Sí, si es posible, tráeme una rosa del jardín de mi antigua casa en Roccaporena». La hermana creyó que deliraba. ¿Cómo podría haber una rosa en pleno enero? Pero al llegar al jardín nevado, la sorpresa fue divina.
Una sola rosa, viva y perfecta, brotaba entre la nieve. La cortó con cuidado, temblando de emoción, y se la llevó a Rita. Al recibirla, la santa la besó con ternura y murmuró: «Gracias, Señor, por concederme esta flor, justo antes de verte a ti». Ese fue su último deseo. Y su último milagro en vida. La rosa se convirtió en símbolo eterno de su intercesión. Porque con Dios, ni el hielo puede apagar lo que nace del amor. Poco después de recibir la rosa, el alma de Rita emprendió su vuelo al cielo. Era el 22 de mayo del año 1457. Sus últimas palabras fueron una oración. Y su rostro se iluminó con una paz sobrenatural. Las campanas del convento repicaron solas. Una luz suave llenó su celda. Y muchas hermanas aseguraron haber visto ángeles llevándola con ellos. Desde ese momento, comenzaron los milagros. Enfermos sanaban al tocar su tumba. Corazones endurecidos encontraban la paz. Familias rotas volvían a unirse por su intercesión. Su fama creció. Y con ella, la devoción a aquella mujer que lo había perdido todo. Pero que había ganado el cielo. Santa Rita de Casia fue canonizada en 1900 por el Papa León XIII. Y desde entonces, es conocida como la Santa de lo Imposible. La abogada de las causas perdidas. La mujer que convirtió su dolor en bendición para el mundo. Porque cuando una vida se entrega por completo a Dios, no importa cuán duras sean las pruebas, Dios la transforma en luz para los demás. Y esa luz sigue brillando hasta hoy. En cada oración hecha con fe, en cada rosa ofrecida con amor, y en cada corazón que cree que lo imposible, para Dios, es solo el comienzo. La historia de Santa Rita no es solo un relato del pasado. Es un espejo para tu alma. Un susurro de Dios que te dice: yo también puedo hacer lo imposible, en ti. ¿Estás viviendo una situación que parece no tener salida? ¿Te han cerrado todas las puertas? ¿Has perdido lo que más amabas? ¿Sientes que ya no puedes más? Entonces recuerda a Rita, que perdonó en lugar de odiar, que confió cuando nadie más creía, que convirtió cada herida en un altar, que vivió cada lágrima como una semilla de fe. Ella no fue santa porque no sufrió. Fue santa porque eligió amar y creer en medio del sufrimiento. Hoy, miles de personas colocan rosas en su altar, piden su intercesión y ven milagros. Porque donde hay una oración sincera, donde hay fe verdadera, ahí está Dios obrando en lo invisible. Amigo, amiga, no pierdas la esperanza. Rita sigue orando desde el cielo por quienes confían, por quienes no se rinden, por quienes todavía esperan ese milagro que parece imposible. ¿Y tú, ya hablaste con Dios hoy? ¿Le entregaste tu cruz? ¿Tu dolor? ¿Tu causa imposible? Porque donde floreció una rosa en medio del invierno, también puede florecer tu fe, tu sanidad, tu esperanza. Gracias por acompañarnos en esta historia de fe. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Puede ser el milagro que otra alma está esperando. Suscríbete para más historias como esta. Dios tiene mucho que decirte, y aún más por mostrarte.